y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. En esta noche le vamos a dar parte a nuestra pastora Didi, amén, que nos va a traer la clase de hoy, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén, gloria. Lamentablemente no tenemos el big screen, ¿verdad? La semana pasada comenzamos una serie de cuál el tema era, ¿se recuerdan? Las pertenencias de la Trinidad. Me le cambiaste el título. No. El misterio. El misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad. ¿Y qué fue? Nada más para darle un repaso. ¿Qué fue lo que hablamos? Hablamos que Dios es un solo Dios, que por medio que Dios es un solo Dios y que está dividido en tres. Una esencia de tres personas. Ajá. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Cuál era el otro? ¿De qué más hablamos? Bueno, vamos a comenzar con una oración, ¿verdad? Vamos a comenzar. Me gustó tanto la canción que mi hermana Omaida estaba cantando. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y es lo mismo que estaba orando. Yo digo, Señor, que yo mengue y tú engrandezca. Así que me pongo en las manos del Señor, amantísimo Padre, glorioso y eterno Dios. Señor Padre amado, venimos ante ti, Padre amado, con corazones humillados, Señor, contristo y humillados, Señor Padre amado,
porque sabemos que tú escuchas el corazón contrito y humillado. Gracias por este día, gracias Señor Padre amado por tu misericordia, por tu gracia, por traernos a este lugar, tu casa de oración, donde podemos estar unidos, Señor Padre amado, escudriñando tu palabra, Señor. Oh Padre amado, que seas tú que hables a través de mí, Señor Padre, úsame, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, que yo mengue y tú engrandezcas, Señor, sea enaltecido, sea exaltado en todo, Señor Padre amado. Gracias te damos, Señor, bendecimos tu nombre, sé con cada uno de mis hermanos que no pudieron llegar hasta aquí en esta noche, Señor Padre, sé tú con ellos. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Entonces, la semana pasada estuvimos en la parte 1 del misterio de la Trinidad. Nada más le voy a voltear, si se quieren juntar, para que así puedan ver por lo menos un poquito la pantalla, ¿verdad? A ver si la puedo poner así, para que vean un poquito. Y quiero comenzar porque la semana pasada hablamos del misterio. La Biblia es un misterio y el Señor lo ha revelado en su debido tiempo, ¿verdad? Porque comenzamos con Génesis y vimos cómo el Señor creó los cielos y la tierra, y ahí nos habla de la Trinidad, Elohim, plural, no es singular. Entonces también estuvimos compartiendo varios versículos. Quisiera hoy nada más para comenzar ir a la carta a los Efesios a través del apóstol Pablo, capítulo 3. Comenzamos en el versículo 1 y aquí dice el misterio de Pablo a los gentiles, es el título. Efesios capítulo 3, versículo 1, y comienzo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo tienen todo? Amén. 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 Y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahí vemos cómo él sí enfatiza, ¿verdad? Un misterio que no se le fue revelado en los tiempos antiguos como los profetas, ¿verdad? Entonces, nos quedamos en esta página o en este slide la semana pasada, que nos dice, mientras estos enfoques intentan aportar claridad a lo que a menudo se piensa que es una idea difícil, el texto bíblico es claro sobre cómo debemos entender la Trinidad. Y ni el modalismo, hablamos del modalismo la semana pasada, ni el politeísmo son compatibles con aspectos tan importantes de la Trinidad. ¿Qué entendimos sobre el modelanismo, hermano Elmo? Y hablamos de politeísmo. Bueno, entendimos esta parte, pienso que hablamos del politeísmo, de aquellas culturas antiguas creían en varios dioses. Y tenemos ejemplos como la cultura griega, pues que tenían muchos dioses también. Pero también tan antiguos como los egipcios también tenían muchos dioses y deidades. También los romanos tenían muchos dioses.
Y actualmente en India ellos tienen miles de dioses. Mire. Adoran todo. Y vemos que con el modernismo también ahora consideran que uno es su propio Dios. Qué cosa increíble, ¿verdad? Entonces seguimos, dice, ¿quién es Dios? ¿Qué Dios se identifica ante los israelitas de esta manera? Oye, oh Israel, Yahweh es nuestro Elohim. Yahweh es uno, según Deuteronomio 6:4. Entonces, el cambio de nombre de Jacob a Israel ocurrió en Génesis 32:28. Voy a pasarle al siguiente slide porque en ese nos quedamos y en este vamos a continuar. Nos vamos a recordar que estamos hablando del misterio de la Trinidad y comenzamos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y seguimos con diferentes citas bíblicas. Este mismo se refiere a sí mismo como el primero y el último. Anteriormente se había identificado como Yahweh, el Rey de Israel, el primero y el último y el único Dios. Isaías 44:6 y es Isaías 48:13, si alguien me lo puede buscar. Luego Isaías 48:16. Y el que tenga el primero me avisa. Isaías 44:6. 48:13. ¿Qué dice? 48:13 dice: Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Amén. ¿Quién tiene el siguiente? El 48:16. ¿No era 44:6? No, dale, 48:13 y 48:16. dale 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ok, léelo de nuevo. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Amén. Desde el principio estaba yo. ¿Vale? Yeah. ¿Qué es el principio? Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Juan 1:1 dice, al principio fue el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era el Hijo de Dios, la palabra. Yeah. Nos está hablando de Elohim, o sea que son tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él está confirmando desde un principio Él estaba. Ahora el misterio se ha revelado poco a poco. O sea que Dios es tan perfecto que Él no lo revela todo de un mismo momento. Yo me recuerdo cuando yo era jovencita, yo le hacía muchas preguntas a mi abuela, ¿verdad? Y ella me las contestaba. Y a veces me decía, hay preguntas que ni yo te las puedo contestar. Tienes que esperar que llegue al cielo y la contesta el Señor. Yo decía, ok, me satisfaciaste, que una vez lo leía en la Biblia. Y yo decía, oh, wow, de ahí fue que lo sacó mi abuela. Pero el Señor dice, los secretos le pertenecen a Él. Algunos secretos le pertenecen a Él. Hay algunos que Él no lo va a revelar y nos tocará llegar al cielo y preguntarle. Pero hay otros misterios que Él los ha estado revelando en generaciones tras generaciones. Vemos aún con la tecnología. El ADN tiene mucho significado porque Jesús vino a través de la Virgen, ¿verdad? Que no fue a través del hombre. Entonces es tan bonito cuando uno puede ver, wow, cómo el misterio como que sale. Él dice, desde un principio yo estaba ahí, ahora se te he revelado. Amén. ¿Quién leíste el 16? Ok.
Entonces, todas las cosas dichas en Isaías 48 se aplican a Jesús en el Nuevo Testamento. Él es Yahweh que interactuó con Abraham. ¿Quién quiere buscar Juan capítulo 8? Y me lee del 56 al 59. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Antes de que Abraham fuese, ellos preguntaban, pero ¿cómo? Si este no es ni siquiera tan antiguo para que, pero es que Dios siempre, el Hijo siempre ha estado desde un principio. Amén. Entonces vemos en la creación, Génesis del 1 al 4, dice, en el principio creó Dios, y los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana. Recuerden, la semana pasada estábamos hablando de que en el calendario judío es lunar y no es solar como nosotros, ¿verdad? Entonces fue el primer día, segundo día, pero no hay lunes, martes, miércoles, así como nosotros, ¿verdad? Pero también, como decía anteriormente, en el Evangelio de Juan, capítulo del 1 al 4, Juan aún dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, Dios Hijo y Dios Padre, right? El Verbo era Dios, o sea, Dios Padre, Dios Hijo. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de las cosas que se ha hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué precioso, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces seguimos. Así que el término de la Trinidad se usó para describir la Trinidad, o sea, trinitas de Dios, la Trinidad de Dios como se describe en la Escritura. Hablamos también la semana pasada que la Trinidad no está escrita ahí en la Biblia, ¿verdad? Pero también vemos que la Biblia se escribió ¿en cuántos lenguajes? ¿Qué fue lo que? Arameo. Ajá. Hablamos de arameo. ¿Cuál fue el otro? Greek, hebreo, arameo y griego, right? Right. Entonces, incluso la palabra hebrea utilizada para Dios es Elohim, y la semana pasada hablamos que Elohim es pluralidad y no singular, ¿verdad? En Génesis 1 y en gran parte de la escritura hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, en esta forma plural. Dios se distingue del Espíritu de Dios, el Ruach Elohim. ¿Algún comentario? La misma palabra que dijiste es la que significa el Elohim. 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 El Ruach es el Espíritu. Ruach. Entonces aquí una vez más tengo la cita bíblica de Génesis, las cuales las leí del capítulo 1, del 1 al 2. Vemos Dios creó, el Espíritu de Dios. Vemos, dijo Dios en el versículo 3. Y después vemos la comparación de Juan. Juan, el apóstol, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios.
Luego vemos en Génesis 2:4, agrega una distinción adicional al identificar al Señor Yahweh Elohim como creador. O sea, búsqueme Génesis 2:4 por favor para tomarme un break. Génesis 2:4. Erica, you want to get Génesis 3:8 y yeah. Gracias. ¿Sí lo tiene? Tengo Génesis 2:4. Amén. Dice en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día de Jehová, que Jehová hizo la tierra y los cielos. Amén. Jehová hizo la tierra y los cielos. Amén. Entonces, ¿quién tiene, Erika, tiene Génesis 3:8? 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Amén. Vemos, y la semana pasada hablamos, ¿se recuerdan que hablamos la semana pasada sobre el huerto y La sandalia de Moisés. No. Hablamos de Génesis, de cómo Jehová andaba con Adán. Con Adán se paseaba. Okay. Entonces vemos que aquí Jehová, Dios, o sea, el Hijo andaba con Adán. El Hijo, o sea, Dios Padre, ¿verdad? El Dios Hijo siempre ha sido la representación no quisiera usar representación, pero sí que se identificaba con nosotros, como humanos. Cuando la Biblia habla de que Jehová caminaba, ¿verdad? Con Adán, y cuando ellos escucharon, se escondieron. No era Dios Padre, era Dios Hijo que caminaba con ellos. Y yo me imagino, ¿verdad? Mi mente aquí imaginándome cómo cada tarde Dios Hijo dedicaba ese tiempo para estar con Adán. Qué privilegio, una oportunidad que también la tenemos nosotros. Porque nosotros vamos al Padre a través del Hijo, ¿verdad? En nuestras oraciones. Esa es la intimidad que Él quiere con nosotros, es caminar con nosotros, hablar con nosotros. Vemos es como un ejemplo, ¿verdad? De la relación, aunque no lo tenemos físicamente, pero lo tenemos en nuestro corazón, y como Él habita, el Espíritu Santo en nosotros, la comunicación, la relación que Él quiere con nosotros es la misma que Él tenía con Adán cuando Él paseaba por el huerto cada tarde. Amén. Entonces, cuando ellos pecaron, ¿verdad? Y tomaron de la fruta, ellos se escondieron, y el Señor dice, pero ¿cómo sabían ustedes que estaban desnudos? Y entonces ellos fueron removidos del huerto, ¿verdad? Entonces esa es otra predicación, pero vemos cómo había esa intimidad. Y a veces yo me pongo a pensar y me contesto yo misma. Yo digo, wow, qué privilegio tenía Adán de que él caminaba, que si todas las tardes iban caminando, a lo mejor agarraban una fruta, comían y charlaban. Y yo digo, pero es la misma relación que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y gracias al Señor por la cruz y el Calvario, que nosotros podemos tener esa relación, porque una vez que uno ha aceptado al Señor como nuestro Salvador, entonces ya entra el Espíritu Santo en nosotros, que mora, y tenemos esa facilidad de tener esa intimidad, que es todo lo que Él desea. Entonces, si alguien me busca Génesis 12, versículo 1, y luego vamos a ver cómo al Dios Hijo se le llama en ocasiones el ángel del Señor, o a veces se llama el hombre, ¿verdad? Hay diferentes, me voy a salir un poco del tema. Cuando vemos al Señor Jesús, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hay diferentes nombres para cada uno de ellos, ¿verdad?
tenemos el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro guía, el Señor Padre, el Creador, ¿verdad? El Señor Jesús, nuestro Maestro, el que intercede por nosotros. Cada uno tiene su nombre, pero tiene su esencia, ¿verdad? Se identifica lo que hacen, su labor, sus atributos, vamos a decirlo así. Y no sé por qué estaba hoy escuchando, estaba meditando y siempre escuchaba de una cita bíblica de que nosotros también tendremos nuestro nombre, que nadie lo sabe, ¿verdad? Y escuché a una persona, un predicador que me hizo pensar y él decía, el nombre que tendremos nosotros en quizás sea nuestra esencia. O sea, que como a mí me pusieron Diane, ¿verdad? Pero más que Diane, tengo mi personalidad, tengo mis características, tengo, diferentes cosas. Y quizás ese sea el nombre. No quiero decir que esto es lo que dice la palabra, nada más es un pensamiento de que nosotros, porque el Señor nos conoce tan y tan bien, tendremos nuestros atributos también, hay personas que son tan amables, que son amorosas, son de paz, hay personas guerreras, fuerzosas, ¿verdad? Y yo me imaginaba y dije, qué interesante, será así, pero nada más, fuera de la Biblia, no estoy diciendo que esté escrito aquí. Entonces, ¿quién tiene Génesis capítulo 12, 1? No era 16. A ver aquí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ok, amén. Entonces ahí también se identifica. Ahora vamos, a menudo se llama el ángel del Señor. Vayamos a Génesis 16, 7. Tengo de 7 al 11. Luego el 22, Génesis 22, del 11 al 15. 16 lo tiene Carlos. Y déjenme ver. 22. ¿Sí lo tiene? ¿Era 16, 7? Del 7 al 11. 16, del 7 al 11. Donde dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyó delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Amén. Entonces aquí vemos cómo se identifica como el ángel del Señor. Primero le está diciendo que multiplicaré tu descendencia, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene el 22, capítulo 22, del 11 al 15? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabajando en un zarzal. Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Se escuchó la voz del ángel del Señor. Ahora vayamos a ver Éxodo 3, 2, el versículo 2 y el versículo 4. Y aquí incluso a veces se conoce como un hombre. Vayamos a Génesis, déjenme ver aquí.
32, a ver si este lo voy a leer yo. 32, 24. ¿Quién tiene el primero? Éxodo, ¿cuánto, hermana? ¿2 qué? 3, 2 3, 2. y el 4. Ok. Del 3, del 2 al 4 lo vio. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Amén. Amén. Entonces vemos habíamos hablado de la semana pasada en el capítulo 32, versículo 24, y dice, así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el sol, el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y cuál fue el comentario que dio usted en la semana pasada, Emanuel? Sobre ese tema. Sobre este tema. Oh, sí, pues estaba yo meditando sobre ese tema la semana pasada, y es que no es posible que un hombre común y corriente vaya a pelear con Dios y salga vencedor o lo venza. Y no puede ser que toda la noche lucharon y él tuvo capacidad para luchar con Dios. Entonces pienso que no fue en sí a lo mejor una lucha o en sí física, ¿no? Aunque dijo que aquel Jacob lo tomó y le dijo, no te suelto si no me bendices. Y pienso que fue por la insistencia de Jacob pidiendo esa bendición, y es lo que Dios provocó tal vez en él, ¿verdad? Esa ansiedad de no soltarlo para pedir y obtener esa bendición. Y también recordamos el pasaje bíblico de aquel juez injusto que a una mujer le pedía, hazme justicia contra mis adversarios y hazme justicia. Y decía antes de ese episodio que era un juez injusto, que no creía en Dios y no le importaba nada ni nadie, pero que la mujer insistió tanto que el juez dijo, yo soy hombre que no le temo a Dios ni a los hombres, pero esta mujer, para que no me quite la paciencia, voy a hacer lo que ella pide. Y le puso caso y atención. Entonces referimos ese pasaje bíblico de ese juez injusto y lo ponemos en el plano cuando Jacob luchaba con Dios mismo, ¿verdad? Siendo que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y bueno. Entonces le permitió estar con él, no lo iba a pelear con toda su fuerza, porque pues es imposible, ¿verdad? Luchar con Dios, ni toda la humanidad puede hacer. Y solamente con su palabra ya se destruye todo. Pero él lo permitió para darle esa opción. Lo que nos da en esa parte, creo que lo que nosotros anhelamos y creemos y deseamos, tenemos que luchar la bendición. Creo que llegamos a esa conclusión al final. Persistencia. Amén. Gracias, hermano. Entonces aquí en Génesis 16, versículo del 7 al 11, vemos el ángel del Señor encontró a Agar cerca del manantial y lo leímos, pero entonces en el versículo 9 dice el ángel del Señor otra vez, vuelve con tu señora y sométete a ella. Y luego en el 11 otra vez dice el ángel del Señor también le dijo
ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Ismael porque el Señor ha oído tu miseria. Amén. Entonces vemos en diferentes citas bíblicas, una vez más podemos ver el misterio, pero qué hermoso que este misterio no es un misterio que es escondido. El Señor nos lo revela mientras más escudriñamos, mientras más buscamos de su presencia, mientras más estamos en comunión con el Señor, Él nos revela más y más. Y yo sé que a ustedes les ha pasado porque a veces yo he leído la palabra y lo he leído muchas veces y cuando lo leo otra vez yo digo, wow, ¿qué es esto? Pero esto no lo había visto anteriormente. Es el Señor, el Espíritu Santo revelando una vez más. Así que no es un misterio escondido, pero es un misterio revelado en su debido tiempo. Amén. Entonces, sí pudimos ver que el Señor se ha mencionado de diferentes maneras. Aquí vemos como hombre, porque dice con la lucha de Jacob que acabamos de leer. Luego vemos otra cita bíblica, dice aquí, de estas primeras referencias se desprende claramente que existen tres distinciones, una esencia, tres personas por igual. Tres personas por igual. Dios Padre, el Espíritu de Dios y Dios el Hijo, el representante de Dios ante la humanidad. Por supuesto, el término representante no se utiliza en estos contextos, pero parece un término apropiado para ilustrar los roles de estas personas, ¿verdad? Independientemente de los términos preferidos, se describe a Dios como tres personas. Esto es lo que transmite el término de la Trinidad. Ahora, si Dios se hizo hombre, entonces usted y yo esperaríamos que hiciera su entrada de una manera desacostumbrada en la vida. El nacimiento virginal de Cristo es evidente desde este punto. Testimonio concerniente al nacimiento virginal. Vemos, como estaba hablando al principio, ahora podemos entender muchas cosas, porque hasta hace poco se descubrió ADN. En muchos años pasados nadie sabía de ADN. A mí inclusive había personas en la cárcel y muchos se liberaron a través del ADN, ¿verdad? Pero aquí vemos que Cristo Jesús nació engendrado por el Espíritu Santo. Aún cuando el ángel se le comunicó a María la Virgen, le dijo, se apoderará sobre ti el Espíritu, ¿verdad? Entonces, el cuerpo principal de testimonio en lo que concierne al nacimiento virginal ocurre en los evangelios de Mateo y Lucas. De este modo, un estudio de su credibilidad y de su concordancia es muy importante al considerar el nacimiento milagroso de Jesús. Desde el Antiguo Testamento vemos que para que algo se considerara verídico, había que tener dos testigos, ¿verdad? Y si vemos en los evangelios, hay muchas comparaciones que lo que dice, por eso le dicen los libros sinópticos, ¿verdad? Porque estuvieron presentes y muchos narran diferentes mismas situaciones en diferentes maneras en que la vieron ellos, ¿verdad? Entonces, cada uno de los evangelios testifica de Jesús. El concepto del nacimiento, vamos a ver, creo que esto lo leí. El concepto del nacimiento virginal de Jesús concuerda con la manera en que se había prescrito la entrada del Mesías en el Antiguo Testamento. La primera profecía concerniente a la venida de Cristo se halla en Génesis 3:15. Aquí Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
De este modo, el libertador vendrá de la simiente de la mujer y no de la simiente del hombre, como es aceptado biológicamente. Okay. Así que una profecía más clara ocurre en Isaías 7:14. ¿Quién me quiere buscar esa? 7:14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, ¿lo puedo leer? Sí, por favor. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. 15. Amén, gracias. Entonces voy a leer déjame ver. Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces vemos confirmaciones. Una vez más, el Antiguo Testamento complementa el Nuevo y el Nuevo complementa el Antiguo. Y es impresionante cómo 66 libros, un solo libro, 40 diferentes autores, que quizás algunos se conocieron, otros no se conocían, pero toda la Biblia es solamente una palabra, y la palabra inspirada por Dios. Amén. Amén. Entonces vemos confirmación una vez más, cómo podemos dudar y cómo no podemos creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que ya leí la comparación o la confirmación en el Nuevo Testamento de lo que el profeta Isaías, ¿verdad? Dice en el libro de Isaías. Entonces aquí vemos la credibilidad de las narrativas evangélicas deberían estar basadas también en su exactitud histórica. La historicidad de la narrativa evangélica se halla confirmada por el tiempo en cada uno de los escritores, colocar los eventos del nacimiento de Jesús y por los eventos de los mismos. Entonces, creo que voy a hacer 2 más slides para dejarlo ahí y continuar la semana que viene. Pero vemos aquí concordancia de los testimonios. Para que algo sea cierto, aquello que representa como testigo deben concordar en su testimonio. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Amén. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Entonces, en lo que se refiere a los relatos de Mateo y Lucas, scholars, que vienen siendo eruditos, dicen que aún cuando son narrados desde diferentes puntos de vista y tienen diferentes lugares de origen, concuerdan en un hecho central, que Jesús, concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, estando esta comprometida con José, el cual estaba en pleno conocimiento de todo. O sea que esto no fue oculto, porque sabemos qué pasó. El ángel se le reveló a José y le dijo: ella no ha sido una mala mujer, ¿verdad? Lo que tiene es concebido por el Espíritu Santo. Aquí vemos diferentes citas bíblicas que también concuerdan, ¿verdad? Confirman en la Trinidad. Jesús nació en los últimos días de Herodes. O sea, vemos puntos históricos con lo bíblico. ¿Qué podemos, a veces cuando hacemos apología se dice en inglés, en español, apologéticos, apologética, o sea, uno tiene que tener defensa de su fe.
Y la defensa que nosotros tenemos es que todo lo que han narrado en el tiempo de Jesús o en el tiempo del Antiguo Testamento, hubo historia. Vemos los diferentes imperios, vemos los diferentes reyes. Vemos, nos enseña cada una de las cosas que pasaron espiritualmente, como los milagros, también historia durante esos tiempos. Amén. Así que fue concebido por el Espíritu Santo. Aquí hay citas bíblicas como Mateo, Lucas. Su madre fue una virgen. Mateo lo cita, y Lucas estaba comprometida con José. Mateo y Lucas también lo citan. José era de la casa del linaje de David. Mateo y Lucas nos muestran la genealogía. Jesús nació en Belén. Mateo y Lucas nos narran. Fue llamado Jesús por instrucción divina. Mateo y Lucas lo narran. Se declaró que era un salvador. Mateo y Lucas también los narran. José conocía antepasados de la condición de María y la causa, y Mateo y Lucas nos muestran esa confirmación también. No obstante, tomó a María en calidad de esposa y asumió plenamente responsabilidad paterna para con el hijo de ella. Mateo, Lucas y la siguiente, la anunciación del nacimiento fueron antecedidos por revelación y visión, según Mateo y Lucas. Así que cuando la iglesia cristiana confiesa su fe en Dios Trino, pretende transmitir la idea de que existe una esencia, un ser, no tres diferentes dioses, sino uno, un Dios en tres, ¿verdad? Pero hay tres personalidades de sustancia distintiva en la divinidad. Los nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo indican distinción personal en la divinidad, pero no división en esencia. Así que la mayoría de los creyentes estarían felices de dejar la charla teológica. Muchos quisieran, ay, mejor predícame. Todo esto es mucho, no quiero estudiar, porque es que no, si vamos a ser honestos, la mayoría de las personas no quieren, nada más quieren escuchar, porque es mucho, pero el Señor dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. De conocimiento. Hay personas en la calle que a veces saben más de lo que estamos sentados aquí. Entonces, nosotros tenemos que animarnos, escudriñar la palabra. El Señor dice, el que le falte sabiduría, que la pida. Que la pida, y Él la da en abundancia. Él la da en abundancia. Amén. Así que voy a dejarle el estudio hasta aquí. Entonces, el floor está abierto. Comentarios, preguntas, disputas. Pero me acerco más después. Santo. No escucho. Dígame. No hay comentarios. Sí, hay comentarios. Ok, pero no voy a hacer. Bueno, uno de los comentarios que tenía sobre lo que usted dice, que la Biblia pues tiene testimonio y tiene que haber dos testimonios diferentes para verificar que algo sea real, ¿no? Entonces, la ciencia es una de las mejores aliadas de la palabra de Dios para confirmar y corroborar hechos históricos. Ahorita actualmente la arqueología ha encontrado muchas ciudades y muchos lugares bíblicos que la Biblia enseña. Y ahí están en la arqueología, lo están encontrando. Entonces la ciencia es una de las mejores aliadas para verificar que todo lo que dice la palabra de Dios es real. A través de los siglos, ¿verdad? Entonces es una gran ventaja eso. Tengo dos comentarios más, pero no sé si quieren seguir otro comentario. No. Tiene dos comentarios. Sí, pero quiero que escuchar otro. Dale. Ok, entonces hablando de el otro comentario, déjeme recordarlo porque son tantas cosas que se me vienen a la mente.
Como decir, aquí estábamos leyendo en Isaías 48, capítulo 48 y versículo 15. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu, con letra mayúscula, su Santo Espíritu. Y esto es hablando del Señor mismo. Dice, desde el principio, yo estaba ahí, cuando fueron creadas las cosas. Porque dice que es el verbo y es la palabra de Dios, es la acción de Dios. Al principio fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios, por el ruaj de Dios, el aliento de Dios. Entonces, ese es el Señor Jesucristo, es el verbo. ¿Verdad? Porque dice, pero Él me ha enviado, y es cuando Él vino, pues, porque esta sentencia de Él aparecer al mundo a través de una virgen, ¿verdad? Hijo no es dado en esa porción bíblica, desde que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y tomaron del fruto del árbol prohibido. No como dicen ahí la manzana, porque ahí no dicen que es una manzana, sino el fruto prohibido. Y entonces él le dijo al hombre, trabajarás y comerás y labrarás la tierra y comerás con el sudor de tu frente. Y a la mujer, pues, parirás tu hijo con dolor, aumentaré tus dolores. Y a la serpiente le dijo, te arrastrará por la tierra siempre y comerás polvo. Y le dijo, puso sentencia, dice, el simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Eso es hablando a Satanás, pues. Y tú le irás en el carcañal. Y fue lo que sucedió, pues, 2000 años atrás. Y vemos, pienso también que la razón, o sea, el enemigo ya sabía que Dios tenía algún plan, pero no sabía exactamente. Exactamente. O sea que si él hubiera sabido cómo era el plan de que iba a venir por una mujer virgen, entonces hubiera hecho todo lo posible para obstruir. De hecho lo quiso destruir al niño, con Herodes. Con Herodes, sí, tiene razón. Pero yo digo, desde un principio, ¿verdad? Esto fue revelado poco a poco, el misterio de Dios. Pero como usted dice, desde un principio estaba, lo que pasa, el nombre Jesús no estaba. Pero Dios Hijo siempre ha existido, siempre ha estado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Elohim siempre ha estado. Y nosotros vemos que cuando ya el Señor estaba en su ministerio, después de salir los 40 días de ayuno, y los 40 días de día y noche de ayuno que hizo, vino Satanás, el enemigo, el diablo, y tomó al Señor, lo llevó a un lugar alto y le dijo, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz lo otro. Sí, se acuerda esa parte, porque ahí lo tenía, pero si eres, siempre él no sé si lo hacía por dudar o por hacer lo que él quebrantara la palabra o hacer lo que me imagino que él sabía también que era Dios Hijo, pero estaba humano. O sea, quería tentar su humanidad. Su divinidad ya sabía que estaba ahí, pero él quería que él se rindiera como humano. Y Jesús dijo, él le peleaba con la palabra de nuevo. Y pienso que el Señor vino a descubrirse cuando vino y lo bautizó Juan el Bautista en el río, y descendió la paloma y los cielos fueron abiertos, y él dijo, se oyó la voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Me imagino que andaba, lo escuchó, aquí estás. Y cuando estaba en la transfiguración dijo, este es mi hijo amado, a él le oí. Muy interesante. Lo encontró. A él lo oí. La palabra es bella cuando uno la está escudriñando, como, es una... Son perlas preciosas que uno halla y las descubre,
que las descubre. Y vamos a seguir con Ah. esta enseñanza si Dios lo permite. Tenía también un comentario sobre el ADN de lo que habló usted, Ujú. pero necesito una información más exacta Ajá. para no dar otro. Ujú. Entonces quiero verificar esos datos y después la próxima semana lo podemos compartir. Ya. Yo también tengo de ADN, pero por favor tráigalo y Ujú. compartimos. Pero es un estudio muy importante porque ahí podemos ver la razón porque vino a través del Espíritu Santo, Correcto. engendrado por el Espíritu Santo. Ya. Tenía que ser puro, Amén. tenía que ser puro. Si no tenía que estar contaminado con el germen pecador Que era el pecado, del el hombre es de la pecado. humanidad, correcto. Pero si vamos a comparar, esto es teología ahora, no, pero si vamos a comparar, ¿cómo era el sacrificio? Como animal, ¿Y qué tenía que ser? sangre, ¿Y sangre. qué más tenía que ser? Perfecto, Perfecto. sin mancha. Sin mancha. Perfecto y sin mancha, porque Tenía que ser así. el Espíritu Santo, ya, Mm. tenía que ser perfecto, no lo toquen. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, qué hermoso. Eso es